Los próximos minutos los vamos a dedicar a hablar sobre una enfermedad tremendamente prevalente. 300 millones de personas en el mundo, aproximadamente, padecen de artrosis. Una enfermedad muchas veces muy poco valorada. Una enfermedad como la cenicienta de la medicina. Es por ello que queremos hablar de ella y también en sucesivos programas, tratamientos, avances y cómo se puede ayudar al enfermo de artrosis en la actualidad. Nos acompaña el doctor Josep Vergés. El doctor Vergés es presidente y CEO de OAFI. OAFI es la primera y única asociación internacional de pacientes de artrosis de todo el mundo. Doctor Vergés, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Ricardo. Doctor Vergés, 300 millones de personas. La incidencia, la prevalencia de la artrosis está fuera de toda duda, ¿no? Sí, sí, es una enfermedad, es la más común. Sí. Es una enfermedad crónica, inflamatoria, y es la más común de todas. Por lo tanto, es una enfermedad que, de hecho, los datos que tenemos es que en los últimos 20 años se ha doblado la población de pacientes con artrosis. ¿Se ha doblado porque se diagnostica más? ¿Porque la gente vive más? Sí, hay varios factores. Un poco de todo, ¿no? Sí, básicamente hay varios factores, ¿no? Uno es que la gente vive más, sí. Esto es uno. Sí. Dos, también hay el tema de la obesidad, que tenemos una epidemia de obesidad y de sobrepeso, que también juega un papel muy importante, sobre todo en artrosis de rodilla y de cadera. Y después también el deporte. El deporte, dijéramos, de alta competición puede ser perjudicial. Y de hecho, pues vemos gente ya con artrosis en etapas que no debería tener, debido fundamentalmente a una práctica deportiva de alta competición o de mediana competición, en personas que además pues tienen alteraciones de morfotipo o tienen una base genética, ¿no? Que deberían cuidarse mucho para evitar que vayan a hacer esta artrosis. Seguramente nos estarán viendo, nos estarán escuchando, siempre alguna persona que dirá, yo debo de tener artrosis, pero no lo sé. Nunca me lo he mirado, ¿no? Porque en mi familia hay 4 personas con artrosis. ¿Cómo se diagnostica la artrosis? ¿Es fácil de diagnosticar? Sí, a ver, es una enfermedad compleja, pero es fácil de diagnosticar. ¿Enfermedad compleja? Sí, es una enfermedad compleja. Nosotros hablamos que es una enfermedad de órganos, desde el punto de vista especializado. Es decir, y además hay conceptos muy importantes. Primero, cada articulación es diferente. O sea, se puede tener una artrosis de rodilla y no tienes por tener una artrosis de mano o de dedos. O de cadera, ¿no? O de cadera, o temporomandibular, o de hombro, en fin. Todas las articulaciones del cuerpo pueden tener artrosis en un momento dado, ¿no? Todas, sí. Lo que es importante es hacer este diagnóstico precoz. El diagnóstico es fácil de hacer desde el punto de vista clínico, porque al final el paciente pues, te explica este dolor que empieza normalmente de forma incipiente, no muy importante. De menos a más. De menos a más. Además, se te explica muy bien. El paciente te dice, pues mira, yo me empiezo a doler, pero a la que empiezo a andar se me va el dolor y puedo andar mejor, ¿no? Y esto me dura unos minutos, ¿no? Eso es artrosis, normalmente. Siempre se va a hacer pues, diagnóstico diferencial de otras enfermedades, pero básicamente es artrosis. Entonces, simplemente con la clínica, con una buena también, pues el médico pues, puede hacer una buena palpación para ver la función articular y como mucho una radiografía sería suficiente para hacer el diagnóstico de la enfermedad. El doctor Vergés es uno de los grandes expertos en artrosis. Es un hombre que es farmacólogo clínico de formación, ha estado en la industria farmacéutica durante muchos años, conoce muy bien el tema de la artrosis. Ahora, como digo, es presidente y CEO de la única organización, de la única fundación de pacientes a nivel de todo el mundo. Y una de las cosas, cuando yo he tenido la ocasión de hablar, que afortunadamente es frecuente con mi buen amigo el doctor Vergés, ha dicho, cuidado, que la artrosis es grave. Sí. No estamos hablando de una enfermedad baladí, es una enfermedad grave que merece ser tratada como tal. Sí, es así. De hecho, la FDA ya la considera una enfermedad grave. Sí. Y aquí en España nosotros presentamos hace dos veranos al Ministerio de Sanidad todos los informes que teníamos y también se considera en España una enfermedad grave. Y no decimos grave para que los pacientes... Ni alarmar ni asustar. No. Simplemente porque es una enfermedad inflamatoria. Que produce el dolor e incapacidad, pero no solamente esto, que ya es mucho, sino que las personas que sufren esta enfermedad, por ejemplo la mujer, que como comentaba es muy frecuente, pues realmente pues, tiene depresión, ansiedad. Después también no va sola, va a veces con otras comorbilidades. O sea, ten en cuenta pues, que a veces esta artrosis va con una diabetes asociada o va con una hipertensión o va con insuficiencia renal. Por lo tanto, hemos de cuidar. De hecho,
los últimos artículos vamos viendo que la artrosis per se, el componente inflamatorio de la artrosis puede producir problemas de tipo cardiovascular, como lo hace la artritis reumatoide, al mismo nivel. O sea que este concepto de que la artrosis no mata, que es un concepto que se ha dicho muchas veces, Sí. por desgracia no es cierto. O sea que la artrosis puede ser la puntilla para muchos pacientes que tienen problemas cardiovasculares, porque al no poder andar, pues no pueden perder peso. Si no pueden perder peso, pues automáticamente pues la diabetes se dispara, o se puede disparar todas las dislipemias, el síndrome metabólico que decimos, ¿no? Por lo tanto, se ha de tener mucha en consideración. Apelo a su conocimiento farmacológico, como Muchas farmacólogo clínico. Inflamación, dolor, analgésicos, antiinflamatorios, AINES, derivados de morfina. ¿Qué efectos tienen en la persona que se los toma? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que decir es que la terapéutica de la artrosis es una terapéutica pobre. O sea que nosotros desde la Fundación... Tenemos sota, caballo, rey, ¿no? Sí, es una terapéutica pobre. Es una terapéutica basada en actuar sobre los síntomas. Sí. Entonces, a ver, podemos quitar el dolor, podemos mejorar la capacidad funcional y tenemos que hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta también pues, que los fármacos, determinados fármacos, pues como es una enfermedad crónica, o sea, no es aquello que voy a dar un antiinflamatorio una semana o 15 días, ¿no? Lo puedes dar, siempre bajo control médico, ¿no? Lo puedes dar, ¿no? Sino que es una enfermedad que puede durar meses, años, ¿no? Por lo tanto, la cronicidad aquí es un papel importante, ¿no? Entonces, claro, los analgésicos menores, como el paracetamol, hay datos, los últimos estudios clínicos y metaanálisis hablan de que el efecto del paracetamol es un efecto pequeño en la artrosis. Entonces, que es un fármaco más seguro, entre comitas, todo que tenemos que vigilar la función hepática en pacientes con paracetamol. Es un fármaco que cuando hay inflamación, cuando tienes esta inflamación, realmente es un fármaco que de eficacia es pequeña, ¿no? Tienes que tomar muchas dosis muy alta y todavía así los pacientes te vuelven a la consulta porque realmente el efecto es bajo, ¿no? Y esto hay bastantes datos, ¿no? Por lo tanto, no es un tratamiento, a pesar de que durante muchos años se ha hablado de que el paracetamol como tratamiento de primera elección, hoy en día está más que cuestionado, ¿no? Incluso el propio NICE lo ha sacado, ¿no? O sea, entonces tenemos antiinflamatorios que tienen problemas inflamatorios lo mismo, ¿no? Son productos que pueden quitar la inflamación y mejorar el dolor, pero tenemos que vigilar pues, que tienen efectos adversos, que no son inocuos. De hecho, un fármaco tiene que tener algo de efectos adversos, ¿no? Entonces, se ha de mirar mucho la función renal, por ejemplo, los antiinflamatorios, ¿no? Hemos de vigilar. La tensión arterial, se sabe que puede subir la tensión arterial. De hecho, no es raro en urgencias una crisis hipertensiva y miras la historia, estás tomando un antiinflamatorio, o incluso dos, porque después el paciente con marcas comerciales diferentes pues no lo ha entendido bien y ha tomado dos antiinflamatorios. Esto no es raro, y después otros efectos adversos que puede tener pues a nivel gástrico, etcétera, ¿no? Y después tenemos los analgésicos mayores, sí, que aquí también estamos, por ejemplo, pues desde la morfina, que sabéis que ha habido toda la problemática en Estados Unidos con la morfina y que la FDA ha tenido que actuar de forma, dijéramos, muy seria, ¿no? Porque ha habido pues muchos miles y miles de pacientes pues que han quedado al tomar la morfina, que es un excelente analgésico, pues han hecho habituación y dependencia de la morfina. Sí. Y después hay los tramadoles y este tipo de derivados también, que también son productos que los pacientes a veces no los toleran bien. Por lo tanto, el tema de la seguridad en la artrosis no es baladí, O sea, es muy importante, como mínimo, como decimos, el primum non nocere, que es no hacer daño. Efectivamente. Entonces, teniendo en cuenta que además, a veces de gente mayor, polimedicada, que tienen varias enfermedades, ahí hemos de llevar un control muy estricto de la medicación que se toma. Nos escuchan, nos ven personas cultivadas, personas conocedoras de toda esta temática. Haremos una trilogía, haremos tres espacios. El doctor Berrugués solo nos va a poder acompañar en este, así que yo no puedo evitar preguntarle, porque vamos a hablar en el segundo y en el tercer programa mucho de las ISADOAS. Sí. Vamos a hablar mucho de las ISADOAS porque es el presente y el futuro, se entiende, del tratamiento de la artrosis. Me gustaría que nos hiciera, aunque fuera a modo de introducción, un poquito cuál es su sentir, su conocimiento acerca de este grupo de fármacos. Bueno, los SISADOA se llaman SISADOA, lo explicaremos porque si no los pacientes llaman esto que es, ¿no? Es una palabrota, ¿no? Los SISADOAs vienen del inglés del Symptomatic Slow Acting Drug for Osteoarthritis. Quiere decir, son tratamiento sintomático, o sea que mejoran la capacidad funcional, pero que actúan de forma lenta. Sí. Son unos fármacos, básicamente son el condroitin sulfato,
la glucosamina, la combinación y la diacerina, por vía oral. Después hay el ácido hialurónico por vía intraarticular. Después hay otros ahora que están estudiando, pero básicamente son estos, ¿no? Entonces, estos fármacos tienen unas características. Primero, son sustancias endógenas, excepto la diacerina, que es una sustancia química, son sustancias endógenas, que forman parte de nuestro organismo. Número 1. Número 2, son fármacos que actúan de forma lenta. Pues se llaman sintomáticos o acting drugs, de forma lenta, quiere decir que cuando un paciente se los toma, no quiere decir que actúen de forma inmediata, tardan unas semanas. Después cogen una eficacia global muy parecida a los antiinflamatorios, y cuando los dejas de administrar, el fármaco persiste durante unas semanas. Lo bueno que tienen estos fármacos, como comentábamos antes, es el perfil de seguridad. Son sustancias endógenas que se metabolizan no por la vía citocromo P450, que es la vía enzimática que tenemos en nuestro organismo para metabolizar fármacos y eliminarlos. Por tanto, la gran ventaja que tienen es su seguridad con respecto a otros fármacos que comentábamos que tienen más posibilidades de tener efectos adversos. Voy a dar la bienvenida y nos va a acompañar en esta trilogía entera la doctora Montserrat Romera. Doctora Romera, muy buenas tardes, muy bienvenida. La doctora Romera, reumatóloga del Hospital Universitario de Bellvitge, voy a presentarla así en este primer programa, además de patrona de la Fundación Española de Reumatología y responsable de la Comisión de Asociación de Pacientes de la Sociedad Española de Reumatología, la SER. Usted como reumatóloga cada día ve artrosis, imagino, doctora Romera. Pues cada día, sí. Buenas tardes. Muy cada buenas día tardes. Vemos artrosis porque nosotros tenemos más de 200 enfermedades reumáticas, Claro. Pero la más prevalente, como ha dicho el doctor, es la artrosis. Entonces, es una patología que vemos cada día en nuestras consultas y que nos crea problemas para tratarla. Hay enfermedades que son mucho más graves en reumatología, pero que al ser más graves, lo que decía el doctor Vergés, que siempre hemos dicho, la artrosis no mata. En cambio, hay algunas artritis que sí que afectan al riñón, al corazón y otros órganos, en los que se ha investigado muchísimo más que en la artrosis. La artrosis es una asignatura pendiente que tenemos y que en los próximos años va a ser una enfermedad que tenemos que tratar y que tenemos que investigar y que tenemos que hacer algo porque la gente sufre. Dejar de que sea una cenicienta, ¿no? Sí. Pero la gente, sobre todo la mujer, porque 2 de cada 3 personas son mujeres. Sí, es más prevalente. Cuando usted le dice, ¿tiene usted artrosis? ¿Cuál es la reacción ante el diagnóstico? A ver, tengo que tener algo más. Porque muchas veces, claro, la artrosis no es muy bien conocida, ¿no? O sea, la idea de la artrosis es que es un problema de desgaste, Sí. de envejecimiento, y todo el mundo va a tener artrosis a partir de una edad. Se está viendo que no solo el envejecimiento es importante, sino los cambios que han habido desde nuestros progenitores que iban a cazar ahora. Entonces, todo lo que nosotros hemos cambiado en hábitos de vida también van a influir en el aumento, no solo el aumento de la esperanza de vida, sino estos cambios. Por lo tanto, es muy importante explicar lo que es la artrosis, o sea, la educación. Cuando un paciente conoce o le explicas y está bien educado en este sentido, yo creo que responde más, se hace más responsable, ¿no?, de su enfermedad. El famoso empoderamiento del paciente. El empoderamiento, exacto, del paciente. Empoderamiento. Y entonces intentar cambiar los hábitos de vida. Ya lo he comentado, la obesidad. Sí. La obesidad no solo por el efecto mecánico que tiene en la articulación, porque en la mano el efecto mecánico no, sino también porque hay una serie de proteínas inflamatorias segregadas por las células adiposas que producen inflamación. Por lo tanto, no solo esto, o sea, la inactividad física, la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, parece ser que los pacientes con diabetes tienen más artrosis. O sea, todo esto es algo que tenemos que ir tratando, educando
y explicando. Claro, estamos ante una enfermedad crónica, como bien decía el doctor Vergés. Durante muchos años habrá que ir tomando los antiinflamatorios, los AINES, los tramadoles, los derivados de la morfina, etcétera. Y nos encontramos con una persona que también tendrá hipertensión arterial, que también tendrá diabetes, que también tendrá cualquier otra patología que hace una interacción aquí de fármacos. Pienso en la gente mayor, doctora Romera, en esa gente mayor que tiene que tomarse un pastillero, o sea, para saber lo que le toca por la mañana, por la tarde y por la noche. Estos avances en los nuevos tratamientos de los que vamos a hablar en los próximos programas, ¿cómo los recibe usted como reumatóloga? Bueno, bien, o sea, estos fármacos no tienen contraindicaciones, no tienen las contraindicaciones, por ejemplo, que tienen los antiinflamatorios. Pues eso es muy importante. Esto es muy importante. Lo que pasa es que son fármacos que a lo mejor, bueno, como todo, se ha de dar a largo plazo, entonces el cumplimiento, la adherencia al tratamiento son cosas que también hay que trabajarlas mucho, porque además, como ha dicho el doctor Vergés, son de acción lenta, entonces no le va a mejorar de hoy para mañana, sino que tiene que hacer un tratamiento. Exacto. Los estudios que hay que hacer el tratamiento de un año seguido como mínimo, ¿no? Entonces, a veces no está claro cómo lo toman, a veces lo toman 3 meses, descansan 2, etcétera, ¿no? Y luego que cada vez, por ejemplo, en las guías de práctica clínica en las que nosotros nos basamos, este miedo al antiinflamatorio que hay, hemos de ir un poquito también con cuidado. O sea, el paracetamol, ahora ya hay guías que dicen que no sirve para nada. Y la verdad es que cuando el paciente viene, te dice que no, que se toma el paracetamol y no le va, o sea, que no le quita el dolor, que es el principal síntoma de la artrosis. Correcto. Luego, si son hipertensos, si tú lo controlas, si le das al menos, o sea, necesitamos el antiinflamatorio muchas veces, o sea, la artrosis tiene un componente inflamatorio, hay una serie de sustancias, o sea, no solo es el cartílago que se deteriora, sino que todo el órgano de la articulación, donde están ligamentos, tendones, membranas, cápsulas, todo esto a veces hay una inflamación que hay que sacarla, porque si hay un derrame en la rodilla, no le quitas el derrame, no le pones una infiltración, Claro. entonces claro, cada artrosis también tiene su tratamiento, pero miedo al antiinflamatorio, hay que tener miedo al antiinflamatorio, pero hay veces que necesitamos, como menos mejor, 7 o 10 días, vale, pero hay que darlo. Pues si no, claro, es que hemos de cambiar un poco este mensaje, ¿no? Que a lo mejor 7 días de antiinflamatorio, aunque sean gente mayor, hay gente mayor que está bien. Le va a encantar la persona que va a intervenir en el programa, doctora Romera, doctor Vergés, les va a encantar. Tampoco solamente va a poder intervenir en este programa, así que le voy a preguntar de la silla 2, porque es una auténtica autoridad también en el mundo de la reumatología. La doctora Ingrid Müller. La doctora Müller es reumatóloga, es directora del Instituto Poal de Reumatología. Y también pertenece al grupo de trabajo de la anatomía para la imagen de ULAR. Doctora Müller, Ingrid Müller, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias y un honor estar con estos colegas tan distinguidos, con la doctora Romera, con el doctor Vergés, con usted. Es mutuo. Para mí el honor es mío, efectivamente, para mí el honor es mío, doctora Müller, porque hablar de reumatología, hablar de artrosis, hablar de la doctora Müller. Doctora Müller, estábamos hablando con el doctor Vergés, con la doctora Romera, bueno, pues de los AINES, de los antiinflamatorios, de los analgésicos, de los derivados, de las morfinas, y hablábamos de los nuevos tratamientos. Ya nos introducía el doctor Vergés un poquito el avance de lo que vamos a hablar en los 2 próximos programas, que son las ISA-2, nuevos tratamientos que añadía la doctora Romera, un tema clave, sin efectos secundarios, importante. ¿Cuál es su visión, desde su experiencia, doctora Müller, acerca de las ISA-2? ¿Qué ventajas aportan las ISA-2 al paciente con artrosis? Pues mire, para mí, y yo creo que para los pacientes, que es más importante de lo que yo piense sobre ellos, yo creo que lo que aportan son eficacia y seguridad. Eficacia, si me dice 100% de los casos, indudablemente no. Es eficacia en un grupo de pacientes que yo diría relativamente numeroso, pero eficacia. Y es una eficacia que va más allá de la pura analgesia, porque el paciente
que a veces no describe unos síntomas muy severos. Sin embargo, si dice, mire, yo tengo una molestia, estoy dolorido, tengo algo que escuche, lo que usted me da o no me lo quiero tomar porque pienso que va a tener efectos secundarios o realmente tampoco me va tan bien. Sin embargo, cuando llega el SIS-ADOA en el paciente respondedor, realmente este paciente disminuye dolor, pero además tiene una mejoría funcional que es muy evidente. O sea que de alguna forma debe estar actuando sobre distintos elementos de la articulación, que no solo debe ser, pues, oiga, tiene acciones demostradas sobre cartílago, tiene acciones, posiblemente actúa sobre varios componentes de la articulación, creando esta mejoría funcional o como un bienestar, que es lo que el paciente refiere. Pues es el punto de vista de una gran experta como es la doctora Ingrid Müller. Doctora Müller, muchísimas gracias. Un placer haberla tenido con nosotros. Muy amable. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hablaba del paciente, de los pacientes, de las pacientes, la doctora Müller. En estos programas tiene que estar los pacientes. Han de estar los pacientes. El trabajo del doctor Vergés, de la doctora Romera, doctora Müller, de los doctores que vendrán, evidentemente el objetivo común son los pacientes. Mejorarlos. Hablaba antes de las manos, usted, doctora Romera. Montserrat Garreta, muy buenas tardes, señora Garreta. Buenas tardes. Muy bienvenida. Es profesora de dibujo, profesora de pintura. Exacto. Es decir, usted las manos las tiene que utilizar... Mucho. Es su herramienta. Y tiene usted artrosis de manos. Tengo. Tiene usted artrosis de manos. Como paciente, ¿qué opina de todo lo que estamos comentando, doctora Garreta? Señora Garreta. Bueno, pues primero dar las gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes, A usted al doctor, a la doctora, y informar en todo lo que pueda en lo que respecta a mí, que soy la paciente. Yo llevo pues bastante tiempo con estos dolores y bueno, me noto a veces pues bueno, limitada a muchas cosas. Pero debido a tratar con el doctor Vergés, que ya me lleva desde antes del verano, pues realmente con sus tratamientos he notado muchas mejorías. Quiero decir, es una enfermedad, como dice la doctora también y el doctor, que no se cura, pero puede mejorar. Y eso significa pues tener una mejor calidad de vida, estar más animada, porque inconscientemente esta enfermedad se nota, se ve, pero realmente la persona que la tiene es la que la sufre. Cada persona tiene un dolor que puede ser un nivel de escala diferente. Pero bueno, estos tratamientos que me han hecho a mí, pues realmente me han ido muy bien. Y gracias a ellos, pues bueno, procuro llevarlo lo mejor posible. No se cura, pero bueno, llevarlo lo mejor posible y hacer cosas pues que puedas hacer y que esta enfermedad no te limite, porque es crónica y la vas a tener siempre. Además, usted ha aprendido a conocer a su enfermedad. Sí, ha conocido a saber quién es artrosis. Ahora te miro a la cara, ¿no? Sí. Yo hablamos de tú a tú con la artrosis. Sí, ahora, le hablo de tú a tú, entonces la reto a ver quién puede más y al final, no sé, quizá mi posición de ser como soy. Sí. Esto también hace mucho en los pacientes. Quiero decir, gracias a los doctores por toda la medicación, por toda la atención que nos prestan, pero creo que el paciente también tiene que aportar un granito de posibilidad porque ellos también lo reconocen y lo aprecian. Ellos nos aportan una cosa y nosotros lo tenemos que asimilar lo mejor posible. Yo vuelvo al tema de sin efectos secundarios. Lo digo porque el paciente se lee los prospectos, que eso es un tema que, bueno, yo no sé, hay médicos que aconsejan que los lean, que no los lean. Para el paciente, yo imagino que es muy importante el saber que ese fármaco no va a interaccionar con otros fármacos que a lo mejor usted toma o otra persona toma, que sin ser inocuo, porque si fuera inocuo no le haría ningún efecto, o sea, teniendo una acción no va a tener ningún efecto secundario. Pues yo creo para mí, para la mayoría de gente es lo más importante. Claro. Eso da seguridad y garantía. La seguridad, ¿no? Porque yo antes de muchos tratamientos, pues bueno, había tomado antiinflamatorios y lo primero que te dan pues es un protector gástrico para toda la cantidad de medicación que vas a tomar. Entonces, pues ya la constancia también hace mucho. Porque en mi caso, y a lo mejor muchísima gente, pues no tiene la constancia o no le gusta tomar medicación.
por las horas, por no sé, por el pensar de que realmente te va a proporcionar un malestar en otros órganos del cuerpo. Pero como los doctores han dicho, estos no tienen ninguna contradicción. Pues señora Garreta, muchísimas gracias. A vosotros. No se me vaya muy lejos porque No. requeriré de sus servicios Vale. nuevamente. Lo mismo le digo a la doctora Romero. Muchas gracias. Doctor Vergés, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias a ti, Ricardo. Nosotros volvemos en unos instantes. Hasta ahora.